Tauro, bienvenido a tu lectura semanal del 28 de octubre al 3 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda, guerrero de Tauro, que si quieres ser de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el video más visto en la semana. Así es que te invito a dejar tus deditos para arriba, compartir este video, invita a tus amigos y familiares para que lo vean, para que de esa manera seas el video más visto. Mira, Tauro, esta semana tienes energías de el maestro y te indica de que tienes que estar conectado mucho con tu intuición esta semana, que vas a estar recibiendo mensajes de parte del universo, que vas a tener una gran sabiduría también, que personas van a llegar a tu vida a pedirte consejo. Veo que podrías estar sentado en algún lugar y tal vez estás esperando la visita de alguna amistad o de algún familiar y se van a acercar a ti a preguntarte qué hacer. Podrías ser tú también que estás en busca de ese maestro, en busca de esa persona que te enseña cómo resolver problemas o alguien que te dé un gran consejo. Pero sobre todo veo que vas a tener una conexión espiritual muy elevada, que vas a tener también una información que es importante para que tú la expreses y se la des al universo y se la des a las personas que están a tu alrededor. Vas a estar conectado con el universo, con la luz, con el árbol de la vida. Ese es el mensaje que te envían a ti en estos instantes. Que busques a ese maestro o que te conviertas en ese maestro que necesita tu vida para poder entonces avanzar y salir adelante. Tienes energías de estudios, energías de enseñar también, energías de entrenar. Algunos de ustedes esta semana podrían estar buscando información acerca de espiritualidad, acerca de cómo crecer, de cómo salir adelante. Y podrías estar buscando, como te indico, a esa persona que te enseñe acerca tal vez de las artes del tarot, acerca de las artes de la espiritualidad. Y puede también significar, por supuesto, que te enseñen acerca de cualquier tipo de práctica religiosa, cualquiera de las en las que tú estés alineado. Así es que hay una gran nivel de espiritualidad para esta semana en general para todos los signos. Vamos a ver entonces, una curiosidad también puede ser de parte tuya o de personas cercanas a ti. Vamos a ver cuáles son las energías para tu familia esta semana, Tauro. Tienes la carta del 3 de bastos. Parece que una persona en tu familia está a la distancia, porque esta es la carta que habla de esa sección. Puede ser un hijo, puede ser primos, hermanos, puede ser incluso hasta tu pareja que se encuentra a la distancia o una persona que está pensando en hacer algún tipo de viaje. Podrías estar hablando con esta persona para que regrese o esta persona podría estar dando noticias acerca de su viaje, pero te veo conversando con familiares, con personas, con seres que están en tu núcleo familiar. Puede ser tu núcleo principal, pues tu pareja y tus hijos, o tus núcleos secundarios, tus padres, tus hermanos, tus primos. Y definitivamente te indica aquí de esa energía de viaje de una persona que está a la distancia. Puede ser que durante esta semana estés extrañando a alguien que está lejos de ti, un familiar, o podría ser incluso tal vez hasta un familiar que está en el más allá. Y si es un familiar que está en el más allá, quiero que sepas que ese familiar desde donde se encuentra, desde el universo, desde el cielo donde está, esa persona te está cuidando, esa persona te está guiando. Así que tienes que estar muy atento a estas conexiones que puedas tener con personas que estén en el más allá, porque definitivamente tienes algún ser ancestral, algún ser espiritual que está guiando tus pasos y que tienes que alinearte con eso y empezar a escuchar más a tu intuición, que esos son tus seres queridos protegiéndote desde el más allá. Depende de ti, pues si tú tienes alguna persona que haya fallecido, que tú sabes que estás conectada con ella, esto ya sucedió, o definitivamente puede ser acerca de un familiar, una persona que está a la distancia y podrían estar de esta semana conversando acerca de reencontrarse o hablando acerca de un viaje. Puede ser tú también que quieras hacer algún tipo de viaje, Tauro. Tus amistades, vamos a ver qué onda con tus amistades esta semana. ¿Todo bien con ellos? Hay que tener cuidado. Vamos a ver. Tauro, esta semana tus amistades, mira, y te dije hay que tener cuidado por algo. Te sale la carta del 5 de bastos y esta carta te habla de que podrías estar teniendo algún tipo de diferencias de opinión
con tus amistades, con las personas que están a tu alrededor. Esta carta te habla de conflictos, de dificultades, y dicen tus guías de que tienes que tener mucho cuidado. Mira, me acaban de decir tus guías el favorito del maestro. En inglés se dice teacher's pet. En español sería más o menos como el favorito del maestro. Digamos que estás en clases, tienes a tu maestro y siempre hay una persona en particular que el maestro, el profesor siempre es fulano de tal, venga para acá, fulano de tal, venga para acá. Y parece que tú vas a ser el favorito del maestro, y esto puedes interpretarlo de muchas maneras, porque puede ser el favorito de tu jefe en el trabajo, puede ser el favorito tal vez de un familiar, puede ser el favorito, la favorita de tu papá, la favorita de tu mamá, y entonces las personas a tu alrededor tienen ese conflicto, pero esto va en la línea de amistad. Así que si tú trabajas con alguna persona que es tu amiga, puede ser que tal vez tus jefes te consientan más a ti, o tus jefes se lleven mejor contigo, y van a haber energías como de celos a tu alrededor. Y especialmente con esa frase, y que sea de que eres el favorito del maestro y te sale la carta del maestro aquí también, puede ser hasta en un nivel espiritual. Pues, por ejemplo, si están en un lugar donde hay varias personas recibiendo consejos o recibiendo mensajes de parte de un maestro espiritual, en cualquiera de sus niveles, podrías entonces ser tú la persona favorita, Tauro. Y amistades tuyas que te llevaron, porque veo que una amistad tuya te va a llevar a una ceremonia espiritual. Puede ser, te lleva a la iglesia, te lleva a un consejo espiritual, te lleva a una reunión donde van a hablar acerca de Dios, de la espiritualidad, de budismo, de cualquier tema. No tienen que hablar de todo eso en uno solo, pero espero que me estoy explicando. Esa persona que te va a llevar a ti se va a poner celosa, porque parece que todo el mundo va a tener que ver contigo, todo el mundo va a estar atraído a tu energía, y esta amistad tuya va a quedar así como que, no sé ni para qué la traje. Bueno, ahí tienes ese mensaje, cuidado con eso, ¿eh? No puedes hacer nada al respecto, porque es la energía como te perciben las demás personas, pero para que sepas que esta persona va a tener conflicto contigo. En el trabajo, si estás trabajando en estos instantes, tienes el 4 de oros y va de vuelta con esa energía de personas y de celos, de energías en las cuales personas a tu alrededor tal vez no quieran cooperar contigo, no quieran ayudarte. Habla de que tú estás sentado en una mina de oro, me dicen tus guías espirituales aquí. Dile a Tauro que está sentado en una mina de oro y que tiene que empezar entonces a moverse, a trabajar, a destacar, sin importarle lo que digan las personas que están a su alrededor, porque puede que te estés dejando llevar por esa opinión de grupos de compañeros de trabajo o de amistades que te dicen, no, pero ¿estás seguro, Tauro? A lo mejor no van a aceptar tu idea, mejor no digas nada. Diga su idea, Tauro, hable, exprese su opinión, no se reserve eso que tienes, porque esa idea que tienes puede generarle gran dinero a la compañía y por ende también gran dinero a ti. Me están diciendo tus guías de que puede ser un cambio en un proceso de venta, un proceso de compra, un proceso en la logística, que tú tienes la solución y que no la quieres compartir porque tienes compañeros a tu alrededor que están diciendo que eso va a ser más trabajo para nosotros, pero más dinero para la empresa. Pero al final del cabo, tú estás sentado en una mina de oro, tienes la respuesta. También me están diciendo, me acaban de colocar en la mente la imagen de una persona que está a punto de cerrar un gran cliente que va a representar mucho dinero, pero que tienes temor de hacerlo. No lo hagas. Cierra con ese cliente porque te va a venir una gran fortuna. Si estás buscando trabajo, ok, vamos a quedarnos con esta carta. Si estás buscando trabajo, te dice que tienes que tener paciencia, que tienes que ponerte a esperar con calma, que no puedes estar desesperado, que las cosas van a salirte pronto y que va a llegar a tu vida ese dinero que tú estás esperando y ese trabajo y esa oportunidad, que todavía no es el momento, que insistas y que no te rindas, pero que tienes que tener paciencia porque estás siendo probado por el universo, por Dios, por ese ser divino en el que tú creas. Están probando tu paciencia y tu nivel de concentración para que puedas alcanzar tus sueños. También te están tratando de cambiar el rumbo de la vida y por eso es que no has podido encontrar trabajo aún, porque algunos de ustedes están un poquito como desorientados y necesitas buscar esa oportunidad. ¿Y cómo lo buscas? Cayendo donde ese maestro. Busca una persona que te pueda dar una guía o que pueda entonces conversar contigo, porque dentro de una conversación que vas a tener con una persona que representa a un maestro, vas a poder encontrar claridad.
Si estás en una relación, la carta que acaba de caer para ti es la carta del Caballero de Bastos. Habla esta carta de que hay una persona en sus alrededores que está en estos instantes tratando de entrar en la relación. Puede ser una persona que sea del grupo de sus amistades, que está tratando como de poner cizaña, Tauro, en la relación que tienes con tu pareja. Puede ser una pareja de noviazgo desde hace un mes, como una pareja que está casada desde hace años. Pero en tu relación veo que una persona está tratando de entrar, tratando de meter cizaña, tratando de corromper lo que ustedes tienen. Mucho cuidado, ¿eh? Porque parece que aquí podrían haber tentaciones para algunos de ustedes también que están en pareja. Si estás buscando pareja esta semana, ¿qué te aconsejan? Mira, se te volteó esta carta. Te sale la carta del 6 de copas y hay una invitación para ti esta semana. Una persona que está a tu alrededor quiere definitivamente conversar contigo, quiere salir. Te van a estar haciendo esta invitación. Veo que alguien te está cortejando. Hay una persona a tu alrededor que está siendo muy amable, que te está cortejando, que te está dando halagos, pero tú no estás recibiendo los mensajes. Estás como un poquito perdidito, perdidita. Y no estás captando las señales que te están enviando. Presta mucha atención porque esa persona que te escribe todos los días preguntándote que cómo estás, no es por intensa, es porque realmente tiene un interés en ti. Vamos a ver cuáles son tus números de la suerte. Recuerda, Tauro, que si quieres ser el video publicado de primero, dentro de los primeros 3 videos, tienes que ser el más visto. Así que te invito a compartir este video ahora que termina. Envíaselo a tus amistades, dile que se suscriban y que también, por supuesto, entonces lo vean hasta el final para que te ayuden y seas el primero en ser publicado. Los números de la suerte para ti esta semana, el 58 y el 71. El día de la suerte para ti va a ser... Uy, salió volando. El día domingo, atentos al día domingo 3 de noviembre porque va a ser muy positivo para tu vida. Vamos a pasar en estos momentos con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas. Funciona de esta manera, la opción A y la opción B. Tú haces una pregunta de sí o no y luego yo volteo la carta y te digo la respuesta de tus guías espirituales, si es un sí o si es un no. Si gustas, puedes pausar el video en este instante, meditar un segundo, hacer tu pregunta y luego le das play nuevamente y yo te doy la respuesta. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta interactiva, es un no en este momento. Sale la carta del sol al revés. Te indica que todavía hay situaciones que hay que ajustar o cambiar para que esto se transforme en un sí. Si es que quieres que sea sí, pues si quieres que sea no, la respuesta es no en este momento. Perdón. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí definitivo con la carta de la justicia. Si estás preguntando acerca de situaciones legales, la respuesta es afirmativa. Divorcios, firma de documentos, pago de prestaciones, es un sí definitivo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada. Visita mi página web, ahí está toda la información. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.